Ya tenemos ya 2 días bastante intensos aquí en República Dominicana y ustedes fueron elegidos especialmente para este panel porque sé el trabajo que están haciendo en cada uno de sus instituciones y países y realmente la idea es poder conversar sobre cuál es la visión que ustedes tienen de cómo la agricultura de precisión puede tener una incidencia en cómo las políticas públicas agropecuarias de los países pueden ser mucho más eficientes, pueden ser más cercana al productor y también pueden generar más políticas específicas. Así que quisiera empezar con ustedes, Stanley, sobre la visión que usted tiene de la vinculación que tiene la política pública, la investigación y la agricultura de precisión y cómo eso puede apoyar a los países a enfrentarse a los desafíos que tenemos en el mundo. ¿Aló? Así. Bueno, desde la perspectiva de Chile, digamos, y creo que Chile en eso lo ha ido haciendo relativamente bien. En términos que una política pública es cuando tú generas un sistema o un subsidio o algo que finalmente genera un escalamiento y un retorno al país. En términos de que la inversión genera el retorno en términos monetarios, pero también un escalamiento, como lo es la política pública de la ley de riego ya en Chile, que gracias a esa, el partido del año 85, en el cual el Estado le hizo un subsidio a los productores para generar implementación de riego. Partido más o menos un 90% y del segmento más grande partió. El año, 3-4 años después ya bajó a segmentos más pequeños, pero generó toda una infraestructura de empresas tecnológicas, de venta de insumos, de tuberías, de todo otro área de lo que es los asesores, consultores, y toda otra área de lo que es fertilizantes líquidos, porque todo se va por la línea de riego. Entonces al final generó todo un segundo piso de desarrollo que permitió y habilitó también el escalamiento del que estaba regando mal, con palas, que simplemente no producía calidad o no tanto, y eso generó todo un desarrollo que está vinculado eso con una institución que se generó, y eso también se vinculó a la academia y se vinculó a la generación de capacidades humanas. Y eso también se vinculó al desarrollo de investigación, que está asociado a todas las fuentes financieras que están asociadas en Chile. Entonces, al final, es un desarrollo sistémico, que genera todo un tema de desarrollo. Entonces, las políticas públicas tienen que tener una visión de escalamiento. Cómo yo, a través de una política pública, genero un escalamiento y que está asociado a un ecosistema que se genera, de vinculaciones, en el cual tú tienes el tema de todo lo que es la parte de fomento, que está asociado como Chile Corfo, PIA, que están fomentando no solamente desarrollo de I+D o nuevas empresas, sino que también están financiando eso, y instituciones como la mía, en línea, en el cual nosotros estamos vinculando cómo estos desarrollos se conectan con el usuario. Y ahí es muy importante esa relación pública o privada, y sacar a las instituciones dentro de muchas veces de encapsulamientos que se generan en ese aspecto. Entonces ahí es muy importante generar ese ecosistema de vinculación y que se articule para que realmente sea funcional. En Chile nos ha costado aprender un poco eso, pero ha ido avanzando. Yo recuerdo cuando yo era estudiante allá que una de las principales cifras del presidente o de la presidenta cuando le tocaba hacer rendición de cuentas era el porcentaje de área de riego tecnificado que había aumentado ese año. O sea, eso era como una cifra que todos los años iba aumentando, que todos los años se iba fomentando, porque realmente es un indicador importante. Y en ese sentido, te quisiera preguntar, ¿cómo tú ves que la investigación en Chile hizo que la superficie de riego tecnificado aumentara, punto 1, y punto 2, cómo se fueron transfiriendo capacidades a los agricultores a través del INDAP, a través de la Comisión Nacional de Riego, para que ellos pudieran adherir a su forma de hacer las cosas, que el riego sea algo habitual? Claro, a ver, una cosa es cómo tú instalas la infraestructura. Y la infraestructura requiere recursos. Y eso se hizo a través de las instituciones que competían, que era la Comisión Nacional de Riego, que se formó para el desarrollo de eso.
no solamente para implementar el riego, propiamente tal, gotero, etc., sino también para conducción y todo lo que es infraestructura para que esas estructuras realmente funcionaran. Entonces, una visión más sistémica. Y después se pasó a otra etapa, que yo creo que todavía estamos en eso, es que cómo usas ese agua. Porque yo puedo tener una buena cañería, pero si la abro y la tiro al libidum, no lo usamos tan bien, digamos, y en eso también ocurre, digamos. Entonces ahí es donde entran las estructuras como INDAP, que trabaja con la agricultura familiar campesina, que a través de sus asesores han ido implementando ciertas cosas. Y a través de ellos también conducir las capacidades, porque a través de un asesor bien capacitado yo llego a 80, 90, 100 productores. Y si ese asesor a la vez está conectado con infraestructura, estos productores hacen la cosa porque el productor está en el día a día. Entonces, lo que hablábamos en esta conferencia, es decir, tú que un productor lo veas viendo una APP o 5 APP, va a ser bastante más difícil, pero si eso tú lo modernizas y que al productor le riega hoy y 4 horas, se habilita ese equipo y la inversión que se hizo en ese equipo para que realmente saque el producto que realmente tienes que sacar. Entonces, esa habilitación en secuencia y en ecosistema es como ha avanzado en el tema de la agricultura familiar y en el sistema privado ha avanzado al alero de las empresas y de los consultores asociados, en el cual en ese segmento se crea a través de la academia nuevos profesionales que tienen capacidades y que se vinculan con el medio a través de esta otra área. Entonces, y no que una u otra es más importante, ambas son importantes para generar estructura. Las cosas sin estructura no van. Excelente. Voy a seguir en Chile para terminar en Brasil, que son dos políticas públicas que son bastante distintas. Fernando, en el ámbito de los servicios tecnológicos, que sé que te ha tocado mucho investigar allá en Talca y en la región, cuéntanos un poquito cómo tú ves la vinculación entre servicios tecnológicos, el tema educacional de la universidad, de cómo están saliendo los profesionales, cuál es la importancia que tiene para el sector productivo de que tengamos empresas que den sistemáticamente servicios que generen valor a los agricultores y que eso al final sea un apoyo del sector privado para que la política pública sea mucho más eficiente en el sector agropecuario. Okay. Bien, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Y quiero partir diciendo algo extremadamente relevante. Y lo que quiero decir es que hoy nos encontramos, ¿verdad?, en un cambio, o nos vemos enfrentados a un cambio profundo en el desarrollo de políticas públicas producto de las tecnologías que están circulando en el mercado. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ustedes van a tener el primero o el segundo hub de supercómputo de Latinoamérica, lo cual les va a permitir, en realidad, acá en República Dominicana, liderar las transformaciones tecnológicas. ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que es extremadamente importante lograr vincular, ¿verdad?, al sector que toma las decisiones con la academia, con los sectores que hacen la transferencia tecnológica y a su vez con el sector educativo, porque estas oportunidades nos permiten competir en un mercado global. Yo creo que muchos nos hemos hecho la pregunta de cómo República Dominicana o cómo Chile puede competir con grandes mercados como el norteamericano o el australiano, ¿cierto? Y la verdad es que hoy todo el conocimiento que se ha generado permite que países que tienen una matriz productiva como la de ustedes puedan llegar a competir a mercados internacionales a través de la diversificación. Ahora, este comentario ha sido bien general, pero quiero acotarlo un poco a la consulta que me hace directamente Arturo. Hoy, lo que nosotros vemos a nivel de Latinoamérica es una desconexión entre la toma de decisiones, el desarrollo de la investigación, la transferencia tecnológica y la formación de profesionales. ¿Y por qué dije lo anterior? Porque creo firmemente que ahí hay una oportunidad importante para el desarrollo de nuevas capacidades, de nuevos profesionales y de mejores políticas públicas que puedan llegar a más personas. Ok, si ha existido una desconexión, ¿a qué se debe? Y se debe principalmente a que cada uno de estos componentes que conforman la matriz de desarrollo de un país ha operado de manera independiente. Y hoy, ¿cierto?, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y hacer conversar todas estas capas. Un ejemplo muy claro de esto, extremadamente claro, y ustedes por supuesto lo pueden extrapolar a la realidad local, es que cuando uno mira la formación de un ingeniero agrónomo tradicional, se encuentra con algo más bien cualitativo y cuesta llevar a los ingenieros agrónomos a lo cuantitativo. Y tal así ha sido el impacto de ese fenómeno en economías, ¿verdad?, como la chilena, y uno cuando va a ver a los verdaderos tomadores de decisiones, a organismos públicos
y a organismos privados, no se encuentra con ingenieros agrónomos en puestos estratégicos. Eso sucede porque hoy tenemos que reconvertir, por supuesto, la educación y la formación de ingenieros agrónomos y profesionales afines a, ¿verdad?, profesionales que sean capaces de, en realidad, ponerle números con claridad a los fenómenos que se desarrollan en entornos productivos agrícolas. Eso se traduce a, en realidad, la modificación de los planes de estudio, de manera que podamos hacer que los ingenieros agrónomos se vuelvan cada vez más interdisciplinarios, y luego, por supuesto, estos ingenieros agrónomos se insertan en el sector productivo, y aquí recién llegó lo que me estaba consultando Arturo, y una vez que se insertan en el sector productivo, se transforman en un actor clave que pueda hacer conversar a instituciones públicas, instituciones privadas, y por supuesto la capa más importante, que es finalmente el final de la cadena, que es el productor mismo. Nosotros creemos firmemente en el desarrollo de abajo hacia arriba, es decir, ir al sector productivo, observar las necesidades reales, a eso, ¿verdad?, extraer un problema que nosotros podamos resolver desde la academia y consultar, por supuesto, luego a la capa de políticas públicas, que finalmente es la que nos financia para hacer todos estos desarrollos, y no al revés, donde tradicionalmente el investigador se inventa el problema, la política pública lo financia y luego el agricultor no ve nunca el producto de eso. Entonces, en realidad lo que nosotros hemos hecho en Chile, y creo que lo hemos hecho muy bien en instituciones tradicionales como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, al cual pertenece Stanley, y bueno, y por supuesto un líder en el desarrollo de estas materias, es ir directamente, ¿verdad?, a quien tiene la necesidad, observar, don Juanito, como le decimos en Chile, observar lo que está haciendo, nosotros desde la academia o desde el sector de transferencia tecnológica, ponerle número a esa necesidad, proyectarla y encontrar la forma de extrapolarla a toda esta matriz productiva. Luego recurrir a las personas que toman las decisiones para que financien programas de, por un lado, desarrollo científico-tecnológico, que nos permite experimentar, probar nuevas tecnologías, y por otro lado, por supuesto, a la transferencia tecnológica. Entonces, ¿cómo nosotros visualizamos el futuro? La formación, ¿verdad?, de ingenieros agrónomos a través de estas nuevas competencias digitales, y por supuesto eso conversa no solamente conversa de manera transversal a nivel de toma de decisiones, luego la inserción de estos profesionales en el sector productivo, y finalmente, ¿cierto?, la materialización de estas nuevas iniciativas, nuevas investigaciones, nuevos desarrollos tecnológicos a través del financiamiento o el escalamiento a través de un ministerio, por ejemplo. Eso es lo que nosotros observamos. Excelente. Pasamos de un país angosto y largo a un mundo como Brasil. Cuéntame, realmente increíble el tamaño. Entonces, Fernando, yo quisiera que tú nos comentes cómo, tomando en cuenta que Embrapa, solamente Embrapa, es probablemente que tenga un presupuesto incluso más grande que nosotros le dedicamos a la agricultura dominicana, yo quisiera que tú nos cuentes un poco cómo funciona este engranaje productivo que tiene Brasil, que está muy interiorizado con la agricultura de precisión, por más en el ámbito de la producción de grano, de maíz, de trigo, de soya. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona ese proceso productivo con la tecnología en Brasil. Vale. Entonces, aquí vas a hablar para vosotros una persona que tiene una franja muy restrita de Brasil, porque así no tengo cómo hablar sobre el sur de Brasil, todas las regiones. Entonces, así, ¿qué veo en este momento? Como soy profesor en una universidad y también investigador, tengo proyectos aquí financiados también por MESID. Y bien, esta concepción que creo que todos los días de aquí hay hablado muchísimas cosas, usted también comentó muchas cosas muy importantes, y quiero resaltar una también, que es la formación, ¿sabes? La política para la formación, porque ahora mismo sé que usted quiere que los agrónomos intenten ser más tecnológicos también, pero que veo con mi concepción es que los agrónomos hoy están intentando hacer, como puedo decir así, utilizar softwares, utilizar tecnología y se olvidando de la fisiología vegetal, por ejemplo. Entonces, así, no hay cómo usted implementar una tecnología si usted no sabe lo que pasa con la planta. Entonces, así, creo que antes mismo de salir al campo necesitamos rever algunas de estas asignaturas para que el agrónomo pueda salir cada vez mejor y así utilizar de una manera más eficiente todas las tecnologías. Ayer estuvimos escuchando personas que tienen 8 o 9 aplicaciones en el celular y ¿qué pasa? Que no vas a conseguir.
En Brasil también hay un estudio que se recorrió 200, 300 dueños, productores, dueños de finca, que así como un par o 3 meses después se olvida de la tecnología que ha comprado. Hay productores también que, por ejemplo, para ahorrar 2-3% del precio de un tractor, se quita el GPS, por ejemplo, ¿sabes? Porque así se quita el GPS y puede comprar una otra pick-up, un otro guagua, otro cojo. Entonces, así, en Embrapa específicamente ha desarrollado muchos proyectos que se ven para el beneficio del productor directamente. Así, en Embrapa, en Brasil, 80% de las investigaciones que se hacen es dentro de la universidad y 20% con los otros órganos, sí, centros de investigación de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Con mi visión de dentro de la universidad. La universidad muchas veces tenemos investigadores maravillosos, de alto nivel, pero se olvidan del campo. Yo intento hacer el contrario que ellos hacen. Entonces, intento conversar con una empresa, por ejemplo, que ayer estuve hablando un poquito con vosotros sobre un trabajo que fue financiado por una empresa forestal, e intento ver cuáles son los problemas para después tener solución. ¿Sabes? Porque a ellos también ya están agotados de investir y no ver el beneficio de la agricultura de precisión. Y así como que estamos en un congreso de agricultura de precisión y hay una persona que está hablando sobre que tiene empresas que no ve el beneficio. Sí, tiene empresas que no ve, porque los agrónomos, los forestales que allí están prestando ese servicio, acaba que no le han acompañado por mucho tiempo. Entonces venden el servicio y se marchan y la empresa se queda. Yo visité varias empresas con varios tipos de drones, así de 40, 50 mil dólares, y que están parados. Y un dron parado no es efectivo para la empresa. Entonces, antes mismo, a veces, de pensar en desarrollar más sistemas, desarrollar más softwares, necesitamos que esa cadena se comunique mejor. Entonces, claro, tenemos que tener políticas públicas volvidas a este tema. En Brasil tenemos muchos. Tenemos el PRONAF, que es para agricultura familiar, pero estamos hablando de agricultura de precisión. Pero esta tecnología va a quién también. Solamente los grandes productores. Aquí en Dominicana, si comparado a Brasil, no tenemos grandes productores en tamaño de finca, ¿no? Entonces, entonces la tecnología que ha desarrollado allí, que tiene que recoger 60 puntos para hacer un mapa geostatístico, ¿y cómo que vas a decir una persona aquí que tiene, no sé, una hectárea? ¿Cómo vas a recoger 60 puntos en una hectárea si usted está hablando de tecnologías que necesitan esta cantidad de puntos? También es parte de la universidad, es parte de una política pública hacer la extensión, llevar a eso. Pero, ¿cómo que tenemos que trabajar más sobre atender a este productor pequeño también? La agricultura de precisión por los años que vienen, principalmente en Brasil, como estoy diciendo para ustedes, aquí es mi percepción, es una franja muy corta de un país continental. Entonces, si yo vivo cerca de productores pequeños, entonces, ¿cómo voy a hablar para él sacar, por ejemplo, $500 para hacer análisis de suelo? ¿Sabes? Así, son cosas que pasan y nosotros de la academia olvidamos muchísimos de eso. Entonces, esta cadena de todo que tiene que funcionar mejor. Antes mismo de intentar cobrar más investimentos, tenemos también que pensar que estos investimentos tienen que retornar a la población. Es lo que pienso, ¿sabes? Es eso, sí, un poco. Excelente. Stanley, conectando con lo mismo que decía Fernando, ¿cómo la teledetección, cómo la innovación, cómo todo el acceso que tenemos hoy en día a imágenes de radar, a imágenes satelitales, a sensores de bajo costo, a drones, cómo eso puede apoyar a que los ministerios, a que los institutos gubernamentales puedan hacer una mejor política pública de cara al pequeño agricultor, que sé que tú has trabajado mucho desde línea? Claro, es que en esta cuestión hay que ser bastante realista. Y dentro del realismo, tú dices, bueno, hoy día hay mucha tecnología y la barrera de penetración en la parte tecnológica es baja. Lo que tú dices, un dron. Hay mucha gente que se compra un dron y va y empieza a hacer aplicaciones de mala forma, y ahí es donde tú dices, digamos, empiezan a generar ciertas distorsiones.
de gente que trata de hacer un negocio correctamente, digamos, pero sin mayores capacidades, y eso genera distorsión sobre los que sí lo están haciendo bien. Entonces, ¿quién filtra? ¿Quién es el organismo que hace una estructura de filtro? Sin desmedro que si tú no tienes mercado generado para estas tecnologías, malamente las puedes ir incorporando porque son muy caras. Un ejemplo de eso es lo que nosotros vimos en el tema del riego para la agricultura familiar. Decimos, bueno, tenemos un productor pequeñito de 1 hectárea, no le voy a pedir que trabaje con un sensor o que entienda mucho más allá. De hecho, hicimos un proyecto en 4 regiones de Chile con productores pequeños con y sin tecnología. Pero ahí, en vez de apuntar directamente a tratar de enseñar al productor, trabajamos con la institucionalidad, con el asesor. Y lo que estábamos buscando es decir, hoy día la tecnología de monitoreo ya está en el mercado más grande. Y ya se ha vinculado a las grandes empresas, ya están usando ese tipo de tecnología. Pero ahora, ¿cómo la bajamos hacia el pequeño? Y para que eso ocurra, al generar el mercado, los sensores que estaban acá, ahora están acá en precio. Porque al tener mayor mercado, el precio cae. Entonces, tenemos que generar ese mercado para que los precios caen, para tener acceso hacia el usuario. Y después, ¿cómo esta tecnología yo la hago o la acerco a ese productor? Entonces decimos, bueno, para que eso ocurra, lo más seguro que va a tener que ser un subsidio, pero ese subsidio tiene que tener rentabilización. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Trabajamos con el asesor y que la tecnología la llevara el asesor. Él ponía el asesor, nosotros lo apoyamos, los capacitamos y todo, y de todos los productores que trabajamos, respecto a los que no, todos tuvieron mayor rendimiento, entre un 10 y un 40% más. Entonces, ese margen de rendimiento genera rentabilidad para el usuario, impuesto para el Estado, estructura de impuestos por este otro lado de las empresas que retorna, que esa inversión que hice ahí, hacia esos usuarios, le va a retornar al Estado para seguir escalándola. Entonces, tiene que tener una estructura, digamos, lógica, cómo tú vas a generar la penetración en ese segmento, porque ese segmento es bastante precario, en capacidades, en infraestructura. Entonces, hay que darle la lógica, utilizando la infraestructura que está ya instalada en otros segmentos. Pero no veamos que en la agricultura se ocupa mucho esta tecnología, así como que no. Todos sabemos que en realidad la tecnología está en desarrollo, la penetración de todas estas tecnologías, desde el grande hasta el chico. Y algunos lo utilizan mejor porque les han dado mayor visión y responsabilidad, como lo han visto acá con Hugo, en Sofruco, que es una hacienda tremenda, y que tiene a Hugo que tiene la visión y el apoyo que lo estaba dando Rodrigo y otros colegas. Todos quieren trabajar en La Rosa porque tienen 3.000 hectáreas. Sí. Todos quieren llegar allá. Como decía un amigo, con plata baila el monito. A $1 por hectárea ya es bueno. Claro, pero eso genera estructura. Entonces, lo que para mí, lo más importante es que si tú no tienes estructura y no generas ecosistema, y el Estado es el que está a cargo de llevar eso, de empujarlo junto con el sector público, digo al sector privado, pero darle ese cuerpo con visión de Estado, ¿sí?, de largo plazo, como es la ley de riego, que desde el 85 a la fecha, indiferente del gobierno que ha ido entrando, ha tenido esa visión de Estado. Esa continuidad. Entonces, eso es re importante, mirar de mediano plazo. Fernando, Chile tiene una ley muy interesante, que es la del incentivo tributario a que el empresario, que en este caso también entre el empresario agrícola, tenga un beneficio tributario cuando aplica innovación. Y sé que tú has trabajado en muchos proyectos como este. Y yo me imagino aquí, o sea, sueño, como por ejemplo un productor que tiene que pagar impuestos de alguna forma u otra, recibe un incentivo si quiere aplicar innovación. Entonces, es un sueño que yo tengo en República Dominicana. Entonces, ya sé cómo está materializado en Chile, yo quisiera que tú nos cuentes un poco tu visión sobre cómo funciona eso. Uno o dos ejemplos cortos que tú has trabajado, el de plántula, por ejemplo, en el proyecto de vegetales. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ok. Algo extremadamente importante para vincular las políticas públicas a la toma de decisiones es la construcción o el desarrollo de líneas base. Es decir, saber realmente dónde estamos parados en términos de desarrollo.
En Chile esto se ha ido construyendo de manera dinámica y sistemática a lo largo del tiempo. Y un cambio muy importante fue el que ocurrió hace aproximadamente unos 10 años, en donde se modifica la ley de I+D, ¿cierto? Y se le permite a empresas, entiéndase empresas no solamente del rubro agrícola, empresas de cualquier tipo, poder acceder, ¿verdad?, a un nuevo instrumento que se llama programa o, no sé, uso de ley de incentivo tributario para el desarrollo, investigación y desarrollo, valga la redundancia. Entonces, allá, si nosotros tenemos una empresa agrícola pequeña, mediana o grande, estoy hablando hace 10 años, ¿cierto?, esa empresa de manera diferenciada podía acceder a un beneficio que iba del 30 al 70% inicialmente. Que, bueno, por supuesto eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Una empresa agrícola, voy a poner un ejemplo bien concreto, que tiene un movimiento contable de $1 millón, por decir cualquier cosa, desarrolla actividades de investigación y desarrollo que no necesariamente es investigar el efecto del dron sobre la hoja, no son cosas tan específicas como esas. La investigación y desarrollo, el primer paso para la investigación y desarrollo se entiende incluso como traer una tecnología de otro lado y probarla bajo mi contexto, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que una empresa agrícola que tiene ese movimiento contable de $1 millón decide traer una tecnología de otro lado e implementarla en una zona en particular. Ese proyecto, no sé, va a tener un costo de un sexto del presupuesto total de la empresa, que podrían ser unos $100.000, por ejemplo, para que sean números redondos. Y esos $100.000 van a representar el gasto de esa empresa en investigación y desarrollo y prospección de nuevos negocios. Antiguamente, todo lo que tú invertías en investigación y desarrollo a nivel de empresa lo gastabas tú y tú asumías en el fondo el costo de probar una u otra tecnología. Arturo lo pudo ver cuando nos visitó en Chile. Esta empresa de plántulas, ¿verdad?, viajó a Almería, trajo 20 nuevas variedades vegetales, las estuvo evaluando durante 4 años en el campo y se dieron cuenta que desde un punto de vista comercial solamente una iba a poder penetrar el mercado. ¿Ok? Entonces, la empresa hoy en día dice, la inversión que tengo que hacer para hacer innovación es tan grande muchas veces y el retorno tan bajo que mejor sigo haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, el Estado chileno quiso incentivar, ¿verdad?, el dinamismo en la producción silvoagropecuaria, incorporando estas herramientas de financiamiento de manera que las empresas pudiesen, en el fondo, completar un formulario, ¿cierto?, tomar sus $100.000 y que esos $100.000 fueran parte de algo más grande. Ya les decía yo, cuando esto comenzó se diferenció entre empresas pequeñas, medianas y grandes. Hoy en día, 10 años después de la promulgación de la ley de I+D, esto cambió. A todas las empresas se les da el mismo porcentaje de cofinanciamiento. Y ese porcentaje de cofinanciamiento puede llegar a ser igual hasta el 49 o 50%. O sea, parte del 35% y puede llegar a ser hasta el 50%. ¿Y cómo funciona? Una empresa, ¿cierto?, que desarrolla actividades de investigación y desarrollo, puede claramente acreditar cuánto dinero se gastó en eso, presenta un formulario de una página, que tiene título, un resumen de menos de 500 palabras, objetivos generales y específicos y un monto total. Lo presenta en Corfo tiene 30 días para evaluarlo, le responde y le dice, me parece que esa sí es una iniciativa de investigación y desarrollo. Si tu proyecto es igual a $100.000, ¿cierto?, el Estado chileno te permite, en el fondo, rebajar de tus impuestos $100.000. Es decir, no te entrega directamente, es que yo encuentro muy bueno el instrumento porque no te entrega directamente los $100.000, pero te dice, si tú tienes una empresa que funciona y que está pagando impuestos, o sea, tú ya lo tenías que pagar, es como pasarte el dinero finalmente. Si tú tienes una empresa que está funcionando y quieres hacer investigación y desarrollo, estás generando empleo, estás pagando impuestos, yo te libero de un pago igual de impuestos al monto de tu proyecto de ley de investigación y desarrollo. Y ustedes ya se pueden imaginar las implicancias de eso. Ahora, ¿cuál es el error que hemos cometido nosotros como Estado? Generar estas políticas tan sofisticadas inicialmente y no transferirlas de manera adecuada. Entonces, un ejemplo, ya, ahora sí, yo sé que esto es bien complejo de entender, es muy complejo de entender, pero haciendo un resumen del resumen, yo soy un agricultor, quiero importar una nueva variedad vegetal al país, pero la tengo que evaluar porque no sé si voy a poder comercializar eso y no sé si va a ser un negocio. Me gasto $100.000, presento por ventanilla abierta, porque se puede presentar durante todo el año, un proyecto de investigación y desarrollo en una página, imagínense, es una página. Luego